Bueno, comienzo. Bueno, sí. Sí, adelante. Listo. Bueno, en esta ocasión pues vamos a ver lo que es radiografías. Por ejemplo, vamos a comenzar con lo que es opacidad pulmonar. Vamos a tener 4 secciones aquí, que es la enfermedad del espacio aéreo, las atelectasias, la enfermedad intersticial y los nódulos pulmonares. Comenzando con la enfermedad del espacio aéreo, tenemos que saber que, bueno, aquí vamos a nombrar algunos. Bueno, aquí, bueno, esos patrones prácticamente van a aparecer cuando el aire normalmente que está presente en el interior de los espacios aéreos, o sea, los terminales del pulmón, se van a sustituir por material de densidad de partes blandas, como por ejemplo que sangre, exudado, transudado o células neoplásicas. Entonces, la siguiente. Ya, bueno, aquí vamos a tener lo que es, por ejemplo, la neumonía neumocócica. Esta se inicia en los espacios aéreos terminales y se extiende a los espacios no afectados a través de los canales intervalares, que son los poros de Koch. Les puse la imagen aquí para que haya una imagen referencial, y los canales que se unen a los bronquiolos terminales con los alvéolos, que son los conductos de Lambert. Bueno, aquí también tenemos lo que es, o sea, prácticamente la opacidad en esta ocasión de la neumonía está mal delimitada y se va a extender de forma irregular, y también va a crear una interfaz irregular con el haz de los rayos X. La siguiente. Ya, por ejemplo, aquí nos daba un caso de un varón de 64 años con diabetes mellitus para esta, y bueno, aquí también nos da una radiografía en cambio de tórax de la mujer de 65 con una neumonía neumocócica. La siguiente. Ya, en cambio acá tenemos lo que son los nódulos alveolares, que son las oposidades redondeadas que van a tener de unos 6 a 8 milímetros de diámetro. Estos van a representar lo que es el llenado de los acinos u otras estructuras sublobulillares. Y bueno, estas vamos a encontrar más en lo que es el edema pulmonar difuso, en la diseminación broncógena de la tuberculosis cavitaria. Y, por ejemplo, los espacios aéreos opacos, vamos a encontrarlos por ejemplo, en lo que es un material celular intracelular y líquido. Los bronquios, en cambio, los bronquios normalmente areados se van a hacer visibles como radiolucencias tubulares, y estos lo vamos a denominar como broncograma aéreo. Ya, acá también vamos a tener lo que es un patrón, que lo denominamos como un patrón en alas de mariposa, de murciélago, y este patrón van a ser las opacidades densas que van a ocupar las regiones centrales del pulmón, como se observa, y se van a extender hacia afuera para acabar como, o sea, media bruscamente hasta alcanzar a las porciones periféricas del pulmón. Entonces, esto vamos a encontrar lo que es en el edema de pulmón y también en la hemorragia pulmonar. Lo siguiente. Ya, bueno, aquí vamos a tener lo que es las opacidades del espacio aéreo confluyentes y difusos. Teníamos este cuadrito que nos daban los ejemplos en donde vamos a encontrar estos tipos de opacidades. Y bueno, la siguiente, los hallazgos en lo que es un ataque, pues vamos a encontrar como primero la distribución lobular segmentaria, en la segunda una opacidad más delimitada que tiende a la coalescencia, nódulos alveolares y broncograma aéreo. Y decía que también estos tipos de imágenes diagnósticas son capaces de identificar lo que son las opacidades lobulillares individuales, que nos van a dar como que para más, o sea, como un aspecto parchado. El siguiente. Bueno, aquí teníamos en cambio, como estábamos hablando un poco del ataque, en cambio era un caso de una neumonía intersticial, y bueno, aquí hablaba también de un marcado panal de abejas, que lo vamos a ver más abajito, pero en radiografía. Lo siguiente. Ya, sobre las atelectasias, no, sí, sobre las atelectasias, en cambio, bueno, una atelectasia vamos a considerarlo como una expansión incompleta, y esta se utiliza para
describir cualquier trastorno en el que el pulmón prácticamente pierde su volumen. Entonces, no, bueno, aquí vamos a tener mecanismos en los cuales, por ejemplo, aquí nos dicen los tipos de atelectasia pulmonar, el obstructivo, el comprensivo, el cicatricial y el adhesivo, que los vamos a ver posteriormente. Y también tenemos lo que es la forma más frecuente, hay que recordar esto, que la forma más frecuente de atelectasia es la obstructiva o la atelectasia de reabsorción. Y esta es secundaria a la obstrucción endobronquial completa de bronquios lobulares y una reabsorción de gas distal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta obstrucción endobronquial secundaria, vamos a encontrarla en el caso de... Regresa al... Dani. Ya bueno, en el caso de, por ejemplo, aquí decían los tapones de moco y en los cuerpos extraños. Esto hay que tomar en consideración para lo que viene adelante. Ya, la siguiente. La atelectasia pasiva de relajación, en cambio, esta va a ser el resultado de como un efecto, como una masa, pero esta masa va a contener lo que es aire o líquido en el interior del espacio pleural. Y esto va a estar sobre el pulmón adyacente, entonces va a tener una tendencia natural del pulmón a colapsarse. Aquí también vamos a tener la atelectasia compresiva, que esta atelectasia es una forma de atelectasia pasiva, y aquí va a ser como una masa intrapulmonar que va a comprimir el parenquima pulmonar. Y va a ser, y bueno, son causas frecuentes lo que son las bullas y los abscesos y los tumores. Ya, aquí tenemos una imagen referencial para poder diferenciar lo que es una atelectasia comprensiva, cicatricial y obstructiva. La siguiente. Bueno, acá tenemos en cambio lo que es una atelectasia cicatrizal, como lo vimos en la anterior. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que es la atelectasia focal, más vamos a encontrarlos en la tuberculosis fibronodular crónica del lóbulo superior. Y bueno, es prácticamente una pérdida importante del volumen lobular. Y vamos a tener como unas cicatrices, así como se observaron. Y también vamos a tener una atelectasia cicatrizal difusa. Esta, en cambio, vamos a obtenerla cuando hay fibrosis intersticial. Y aquí, en este caso, se va a incrementar lo que es la densidad pulmonar. Ya, la atelectasia adhesiva, en cambio, aquí hay un dato importante que, bueno, aquí es porque hay una deficiencia en el material surfactante. Esta, en cambio, va a ser por neumocitos tipo 2. O sea, recordemos esto, que los neumocitos tipo 2 son las células que van a ser las responsables de la producción del surfactante. Entonces, estas, cuando se van a lesionar, vamos a encontrar lo que es una atelectasia adhesiva, porque esto va, o sea, esta sustancia, esta deficiencia de esta sustancia del surfactante va a provocar el aumento de la tensión superficial alveolar. Y esto puede llegar a ser un colapso alveolar difuso y una pérdida de volumen. Ya, en la atelectasia lobular, en cambio, tenemos que es un desplazamiento, aquí vamos a encontrar un desplazamiento de la cisura interlobular y una disminución de la aireación. Vamos a tener como resultado un aumento de la densidad en la parte afectada del pulmón. Y aquí vamos a encontrar un desplazamiento de lo que es la tráquea, el corazón, el mediastino y las estructuras ciliares. También vamos a encontrar lo que es va a haber este desplazamiento, entonces va a aparecer un colapso pulmonar. Y bueno, también algo importante que, bueno, es infrecuente, pero puede aparecer una hiperinsulación compensadora, que lo vamos a denominar como un granuloma. Y este granuloma que se desplaza es un granuloma que preexistente en una zona aireada del pulmón adyacente. Y esto va como que cambiar la posición al momento que se va a mover. Y aquí nos da una imagen de una atelectasia lobular, en la cual, como se observa, hay una atelectasia del lóbulo inferior derecho que va a mostrar la opacidad triangular homogénea. La siguiente. La atelectasia segmentaria, en cambio, esta es en uno o varios segmentos del lóbulo. Vamos a determinar esto, por ejemplo, la atelectasia segmentaria lineal. Esta va a tener unas opacidades lineales en banda.
y va a representar, prácticamente es la representante de esta telectasia lineal. Y también, bueno, esta se daba más en como una sombra lineal de 2 a 10 centímetros que se orienta perpendicularmente a la figura costal. Ya, esta, por ejemplo, este es un caso de una telectasia segmentaria. Como ven, es una radiografía de tórax y pues más o menos vamos a identificar aquí. La siguiente. La telectasia redonda, en cambio, esta, bueno, es infrecuentemente de telectasia, la verdad, pero el pulmón aquí va a estar como prácticamente colapsado. Va a quedar como una masa redonda en el lóbulo inferior y se la suele asociar con una enfermedad pleural. También es algo importante, es que el pulmón subyacente aquí puede llegar a enrollarse prácticamente y va a quedar como una pelota a medida que se reexpande. Ya, y aquí está una imagen de la telectasia redonda. El siguiente. Ya, en la telectasia en cambio del lóbulo superior derecho, esta es que se colapsa hacia arriba y adentro de la cisura menor en el caso. Y que vamos a tener algo importante, es que aquí a veces se va a ver el diafragma como en tienda de campaña o en picos, y esto va a representar como que la grasa en el interior de la cara inferior de la cisura inferior, sí, de la cisura inferior, y bueno, eso, y aquí vamos a tener una telectasia, probablemente se puede llegar a una telectasia crónica. La telectasia del lóbulo superior, en cambio, aquí, por ejemplo, una radiografía de perfil, vamos a observar lo que es la fisura mayor, se desvía hacia adelante y se observa como una banda estrecha. En cambio, en una radiografía frontal vamos a ver como un velo más o menos, y esta puede llegar como a obliterar el botón aórtico, la ventana aortopulmonar y la mitad superior de la silueta cardíaca. Ya, aquí como vemos también puede haber, como en la anterior atelectasia que nombramos, también puede ocurrir una desviación. Y también vamos a encontrar lo que es una elevación del ilio y el hemidiafragma. La siguiente, la atelectasia del lóbulo medio, en cambio, esta va a desplazar la cisura menor hacia abajo y la mayor hacia arriba. Eso es algo importante que destacar en esta atelectasia del lóbulo medio. Y también que hay, por ejemplo, aquí hay una radiografía lateral, es clásica la densidad triangular, como se observa, con su vértice en el ilio. Ya, esa es la imagen que estamos siguiendo. Y bueno, seguimos con la telectasia del lóbulo inferior derecho e izquierdo. Aquí uní las dos para hacerlo más rápido. Bueno, la telectasia del lóbulo inferior derecho, por ejemplo, aquí se colapsa el mediastino inferior y va a haber como una tracción del ligamento pulmonar inferior. Entonces esto va a dar prácticamente un desplazamiento hacia abajo de la mitad superior de la cisura mayor y el desplazamiento posterior de su mitad inferior. En el caso, en cambio, de la telectasia del lóbulo inferior izquierdo, va a tener una opacidad triangular, el ilio izquierdo se va a desplazar hacia abajo y el diafragma, en cambio, puede elevarse. La siguiente. Ya, la telectasia combinada del lóbulo medio e inferior, en cambio, esta se ve una obstrucción del bronquio intermediario por un tapón mucoso o a su vez un tumor. Entonces, aquí vamos a tener una densidad triangular homogénea. Y también vamos a tener el colapso de todo el pulmón, en el cual el pulmón va a estar como opacificado y con la ausencia de broncograma aéreo. La tráquea y el corazón se van a desplazar hacia un lado al momento que se va a colapsar. O sea, al momento que se colapsa se desplazan y se va a ampliar lo que es el espacio retroesternal en las radiografías laterales. Ese es un ejemplo de un colapso pulmonar izquierdo.
Ya, y seguimos con la enfermedad intersticial. En cambio, aquí vamos a tener los diferentes patrones, que son los patrones reticular, reticulonodular, nodular y lineal. El patrón reticular va a hacer referencia prácticamente a una red de opacidades curvilíneas que afectan normalmente el pulmón de forma difusa. Ya, aquí vemos como de forma difusa es un patrón reticular que van a ser como unas líneas finas, medias y como que tipo groseras. Entonces, al patrón reticular siguiente. Ya, el patrón reticular fino es conocido como el patrón en vidrio deslumbrado. El patrón, lo que es el medio, en cambio, es en forma de panal. Y el grosero, en cambio, tiene como unos espacios y con un diámetro de 1 centímetro. Y esto, digamos, el fino lo vamos a encontrar más en un edema pulmonar intersticial, en una neumonía intersticial, el medio en una fibrosis pulmonar y el grosero en una fibrosis pulmonar idiopática, que lo recalcaba bastante, y en la sarcoidosis, citocitosis de células del ángel, cáncer del pulmón. Ya, acá vamos a empezar con el cambio con los patrones intersticiales, pero micronodulares. Ya, el patrón micronodular o miliar, también lo denominamos así, se ve más en procesos granulomatosos. Vamos a encontrarlo, por ejemplo, en metástasis pulmonares, hematogenias. En cambio, las reticulonodulares vamos a encontrar por un solapamiento de las sombras reticulares y vamos a encontrar unas densidades nodulares y reticulares a la vez. Y esto lo vamos a encontrar en la silicolosis, la sarcoidosis, la linfangitis carcinomatosa. Y la nodular, en cambio, son lesiones que, como se observa en la imagen, son redondeadas. Y son como homogéneas y tienen los bordes agudos. Ese es un patrón intersticial lineal. Vamos a comenzar con el último patrón. Ya, este patrón lineal, en cambio, es o sea, prácticamente aquí se engrosa el intersticio axial y el intersticio periférico del pulmón. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de líneas que las diferencia así porque la línea A de Kerley y la línea B de Kerley. La línea A tiene de 2 a 6, la línea B son las cortas, en cambio de 1 a 2. También, por ejemplo, las líneas más cortas, que son de 1 a 2, son finas, son periféricas y discurren perpendicularmente o están en contacto con la superficie pleural, que aquí vamos a encontrar las líneas B de Kerley. Y las líneas B de Kerley representan los septos interlobulillares subpleurales periféricos engrosados. Ya, por último, lo que es el nódulo pulmonar, bueno, eso hace referencia a lo que es una opacidad redondeada aislada en el interior del pulmón, que mide menos de 3 centímetros, es una opacidad densa, o sea, una opacidad densa mayor de 3 centímetros, en cambio la denominamos como masa pulmonar. Y también lo que es la impactación mucoide, esta en cambio es una opacidad tubular ramificada. Bueno, vamos a distinguir como unas sombras vasculares y aquí vamos a encontrar también los bronquios dilatados, rellenos de moco y se los denomina como broncoceles o impactación mucoide. Y también vamos a como que distinguir esto porque el aspecto es como dedos de guante o con las letras V o Y. Y están situados centralmente. Por ejemplo, estos broncoceles son el resultado de las bronquiectasias no obstructivas y los broncoceles periféricos, en cambio, se encuentran frecuentemente en la fibrosis quística y en las bronquiectasias post-tuberculosis. Y ese es un ejemplo de un nódulo pulmonar sanitario, el que está llenado con la flecha. Ya. Ahora vamos a continuar con la parte de la hiperclaridad pulmonar, que la vamos a conocer. Antes de continuar con esta parte, déjame compartir la pantalla para aclarar algunos puntos. Ya. Muy bien, entonces cuando hablamos ya de la patología pulmonar en radiología,
lo que tenemos que hacer es dividirla en dos grandes grupos a la patología torácica. Y acá a la izquierda vamos a poner a las zonas de incremento o al patrón de incremento de la atenuación, de incremento. Todo lo que hace más blanco el pulmón, más radiopaco. Aquí nos vamos a referir a todo lo que está incrementando la atenuación. Y en este lado de acá, todo a lo que disminuye la atenuación, a todos los patrones de disminución de la atenuación pulmonar. Y todo lo que lo hace el pulmón más negro. Entonces, dentro de lo que hace, incrementa la atenuación pulmonar, aquí nada más recordarles que en un campo pulmonar está en juego, que me salió un mensaje aquí, instalación de ok, vamos a poner esto por acá, ya. Entonces, en un pulmón están en juego varias cosas, está en juego el aire, es decir, el número de bronquios, cuánto aire hay en un pulmón, cuánto tejido intersticial, cuánto flujo vascular o cuánta ausencia de flujo vascular, etcétera, ¿no? Entonces, si hay más tejido que aire, es decir, porque el aire está disminuido, pues cambia la atenuación de ese pulmón. Si hay una reducción del flujo sanguíneo, por ejemplo, el signo de Westermarck, en el tromboembolismo pulmonar, hace que se vea más lúcido el pulmón, porque hay una zona de oligoemia, es decir, en esa zona pulmonar hay disminución del flujo vascular. Bueno, entonces en el pulmoncito pues están sobreponiéndose estructuras vasculares, tejido, aire, sangre, y la disminución o aumento de uno de esos componentes pues va a darle un patrón de incremento o disminución de la atenuación. El patrón de incremento de la atenuación, el más frecuente es el patrón acinar, o también llamado alveolar, o también se le dicen el patrón de ocupación del espacio aéreo, porque se ocupan los alveolos, los acinos, el espacio donde solamente va aire, excepto incluso los bronquiolos, todo eso se le denomina espacio aéreo. Entonces, el patrón acinar, tenemos por otro lado tenemos el patrón intersticial, el intersticio, y luego tenemos el mixto, que es el alveolar más el intersticial. Entonces, el acinar tiene varios componentes, varias características. El intersticial, a su vez, se subdivide en un patrón micronodular. Perdón, aquí voy a borrar esto porque antes de eso vamos a decir que es un patrón nodular. Patrón nodular. Dentro del nodular hay un patrón, igualmente se subdivide en micronodular, en nodular, en masas. Luego está también el patrón lineal, está el patrón reticular y el patrón retículo nodular. ¿No? Y aquí hay una lista de enfermedades impresionante, muy grande. Y en el mixto, como decíamos, es la mezcla del intersticial más el patrón alveolar o del espacio aéreo. Todo eso forma el patrón mixto. Aquí, por ejemplo, el típico ejemplo de esto es el edema agudo de pulmón. En el edema agudo de pulmón, el problema empieza a nivel del intersticio. Hay incremento de las presiones o disminución de las presiones osmóticas,
lo que hace que pase el líquido al intersticio pulmonar. Entonces empieza esto con un problema de engrosamiento de septos interlobulillares, que se traducen a veces en líneas de Kerley, tipo A, tipo B. Si el problema persiste, ya no solamente está comprometido el intersticio, sino que el líquido pasa a comprometer también el alveolo, entonces se convierte de intersticial a alveolar. Entonces es el típico ejemplo. Al referirnos al acinar, el acinar debe cumplir ciertas características y una de las cosas más importantes de esta clase es que ustedes logren diferenciar entre un patrón acinar de un patrón intersticial. No nos vamos a enfocar mucho en que ustedes logren diagnosticar un patrón micronodular y que digan, no, este es micro, este es nodular, este es retículo nodular, y el diagnóstico de esto es una sarcoidosis o es un patrón miliar, ¿no? Eso ya es un poco más complejo. Lo que sí me interesa que ustedes aprendan es cuándo están frente a un patrón acinar y frente a un patrón intersticial o mixto. Entonces, ¿cómo identificar un patrón acinar? Porque tiene algunas características. Esas características pues le dan, es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Brian, dígame características del patrón acinar. Ya, unas características del patrón acinar es que suelen estar en espacios delimitados. Se los podría observar también por la, se podría decir, por la ocupación de estos alveolos, se los podría observar en... ¿Cómo se manifiestan? Disculpe. Radiológicamente, ¿cómo se manifiestan? El patrón acinar se lo suele observar como, se podría decir como un aumento de la densidad en lo que es los... Ya sabemos que es incremento de la densidad, estamos dentro del grupo de incremento de la atenuación, pero ¿qué características debe tener ese incremento de la atenuación? Por favor, prende tu cámara. Ya, se los suele observar como se podría decir como ¿cómo lo puedo explicar? A ver, Erika, que te ayude. Ya, doctor, en el caso del patrón acinar no mencionaba. ¿Dónde? Cámara, por favor, el que habla. Sí, perdón. Sí. Ya, en el caso del patrón acinar nos mencionaba que se caracterizaba porque radiológicamente iban a ser como motitas de algodón que iban a ser, o sea, una parte se hacía como... un patrón algodonoso. Yes. Algodonoso, muy bien. Muy bien, Erika. Un patrón algodonoso, como una nube. Un patrón algodonoso. Eso quiere decir que tiene bordes mal definidos. Mal definidos. Otro ya. La presencia, doctor, que se va a extender a través de la pleura y las cisuras también. Se extiende a través de la pleura, no. Aquí también vamos a hablar luego de otros patrones de incremento, pero que ya son atelectasia, que es la que ya hablaron, y derrame pleural. El derrame pleural es un patrón de incremento de la atenuación que también tiene algunas características, y sí ocupa toma la forma del espacio que lo contiene y sigue el espacio pleural. Pero claro, pero en este caso no la atraviesa, o sea, toma ya, respeta, muy bien, respeta las cisuras. Eso creo que quieres decir. Respeta las cisuras. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el pulmón derecho aquí. Aquí está proyectada la cisura menor. Aquí está el proceso neumónico. Se extiende. Y podría limitarse aquí. No pasa al otro pulmón.
No digo que no pueda haber ya neumonía acá, sí, pero la diseminación es broncogénica o hematógena y viene por acá. Y acá se puede sembrar otro foco de neumonía, sí, pero por contigüidad no puede atravesar la cisura, no atraviesa la cisura, es una característica. Y a eso se refiere con que respeta las cisuras. Otra característica, Amy. Otra característica. Camarita, por favor, todo el que hable, por favor, prenda la cámara. No recuerdo otra característica del... Anthony Didi. Otra característica también podría ser que es multifocal, doctor. Uni o multifocal. No. Sí podría ser, o sea, me refiero a que puede ser multifocal, pero también hay intersticial único o multiplifocal. Hay mixto, único, multifocal. No es una característica de la CINAR. Sí puede tener, pero no es una característica que lo distinga. Victoria. Otra característica de la CINAR podría ser, a ver, no sé. La tendencia a consolidación. La tendencia a consolidar o la tendencia a coalescer. Es decir, empieza un poco disperso, digamos aquí, un poco definido, pero conforme avanza el problema tiende a consolidarse. Esa tendencia a consolidar es otra característica del patrón acinar. Otra más, de las más importantes y más frecuentes, por favor, José Sebastián. Doctor, tal vez sería el broncograma aéreo, pero no sé si tal vez ya se dispone cuando es consolidación. Broncograma aéreo. Este es el más frecuente y el más popular. Entonces, todas estas características, estas 5 características, me dan radiográficamente, me pintan el cuadro de un patrón acinar. Dentro del patrón acinar hay un sinnúmero de enfermedades. El ejemplo más común pues es la neumonía adquirida en la comunidad. Esta neumonía adquirida en la comunidad tiene todas estas presentaciones, todas estas características que me dicen esto es un patrón acinar, que en un paciente que tiene 60 años, tose con flema, tiene fiebre y malestar general, pues eso es igual a una neumonía adquirida en la comunidad y requiere un manejo de antibioticoterapia por amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? Pero si el mismo cuadro, paciente de 65 años, tose, tiene malestar general y disnea, y la radiografía en cambio me da un patrón intersticial, porque aquí en pulmón lo que estoy viendo por de líneas y redes, un patrón reticular, reticulaciones finas, a veces reticulaciones subpleurales. Entonces me estoy enfrentando ya no a una neumonía adquirida en la comunidad, ahí la importancia de que puedan diferenciar un patrón de otro. Entonces, al enfrentarme a un patrón intersticial, lo que tengo que hacer es ya esta radiografía de tórax transformarla en una tomografía de tórax para poder avanzar en el diagnóstico. No es así de simple de tener este cuadro más la radiografía y dar antibióticos, como si es el caso del patrón acinar. Hablando de este ejemplo. Entonces, precisamente por eso, porque ustedes van a encontrar en su práctica rural y de médicos generales
generales, con muchos pacientes en los que la duda está presente de si es un patrón típico o no es un patrón típico de una neumonía, o si es un patrón intersticial sobreañadido, si es un mixto o lo que sea, va a permitir que inicien ustedes el manejo de esos pacientes, o bien que refieran a esos pacientes o avancen en el algoritmo diagnóstico. En el caso del patrón intersticial, el típico ejemplo, en cambio, es la fibrosis pulmonar idiopática. FPI. No me equivoqué aquí. FPI. Ya, la fibrosis pulmonar idiopática, o también conocida como neumonía intersticial usual, la NIU. Esta es la típica enfermedad, no digo que es la única, hay hartísimas enfermedades. Solamente hablando de las enfermedades intersticiales idiopáticas, tenemos la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no específica, la neumonía intersticial linfoidea, la neumonía intersticial aguda o síndrome de Hammond-Rich, la neumonía, ¿cómo se llama? Ahora le cambiaron el nombre, la bronquiolitis respiratoria, neumonía intersticial, que es una enfermedad asociada al tabaco. Y hay una que se me está yendo por ahí, que la describieron nomás reciente, que es la neumonía. Bueno, ahorita la veo. Entonces, solamente hablando de las neumonías intersticiales idiopáticas, la afectación intersticial es amplia. Si nos hablamos a las no idiopáticas, a las que tienen etiología, hablamos de un sinnúmero de enfermedades, como enfermedad de Sjögren, como enfermedad de Churg-Strauss, etcétera, etcétera. O sea, hay un componente clínico amplio en la afectación intersticial. Entonces, la misión como de ustedes no es diferenciar entre un patrón y otro de estos, sino más bien entre un asignar de un intersticial, más no definir el diagnóstico preciso. No nos vamos a meter a eso. De atelectasia también su compañera ya habló. Ya hay que recalcar dos cosas aquí que necesitamos aprendernos: los signos directos y los signos indirectos. El derrame pleural, ¿cómo diagnosticarlo? Esto es muy fácil. Y diferenciar aquí, hacer diagnóstico diferencial con neumonía. Derrame pleural. ¿Cuándo es derrame pleural? ¿Cuándo es neumonía? ¿Cómo diferenciar eso? Listo, entonces hasta aquí patrones de incremento de la atenuación. Ahora vamos a empezar con patrones de disminución, lo que hace al pulmón más radiolúcido, ya sea focal, difuso, bilateral, unilateral, etc. No sé si hay alguna pregunta. No, doctor, está claro. Entonces vámonos a la segunda parte de la clase, a los patrones. Avancemos. Vamos a ver ahora la parte de la hiperclaridad pulmonar, que también se conoce como hiperlucencia pulmonar, que es lo que significaría es una reducción en su densidad radiológica. La siguiente, por favor. Dentro de la hiperclaridad pulmonar vamos a ver las dos tipos de lesiones que van a ser localizadas y difusas. En cuanto a las lesiones localizadas, esas son las que tienen más características y las vamos a identificar, ya que hay que reconocer las paredes que rodean las lesiones claras. Y en el caso de las difusas vamos a tener dos tipos, que son la unilateral y la bilateral. La siguiente. Ya. Vamos a ver que las lesiones que causan hiperclaridad radiológica localizada, las principales que vamos a conocer son la cavidad, el quiste, la bula y la vesícula pleural doble y el neumatocele. Aquí podemos ver varias cosas que también los vamos a ver más adelante. En la tomografía que podemos ver en la parte de arriba, creo que tiene una forma irregular,
y una pared fina que también tiene una disminución generalizada en su atenuación. En la parte inferior, en la derecha, en la izquierda, vamos a ver una cavidad y un hematocele en la otra. La siguiente. Listo. Vamos a empezar con las cavidades, que las cavidades se las conoce como masas pulmonares, que se necrosan y van a producir una comunicación con la vía aérea. Por lo tanto, van a permitir que entre gas al centro y se van a formar estas cavidades. La pared normalmente va a ser irregular o también lobulada y tiene más de 1 milímetro de grosor. En el caso de este tipo de hallazgos, el absceso pulmonar y la neoplasia necrosada son los procesos cavitatorios que van a ser más frecuentemente encontrados. En cuanto a aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, que es la imagen que teníamos antes, una cavidad que ocupa más del 50% de la mitad superior del hemitórax y que tiene una cavidad que está acompañada también de lesiones inflamatorias. Y en el derecho podemos observar la pared de una cavidad que tiene una superficie interna que está cubierta por depósitos necróticos, que es producto de una tuberculosis. La siguiente. Ya. En el caso de la bula, esta es una colección de gas que se encuentra dentro del parénquima y tiene más de 1 centímetro de diámetro. La pared, en cambio, va a tener menos de 1 milímetro de grosor y se trata de un área focal que es producto de destrucción parenquimatosa, como en el caso del enfisema, y que también puede contener diferentes estructuras como bandas fibrosas, vasos residuales, o septos alveolares. Podemos ver aquí en diferentes casos, como en la imagen de la izquierda, una enfermedad bulosa que es de tipo 1, ya que hay varios tipos, pero en este vamos a ver una bula que se encuentra en el lóbulo superior derecho, y podemos observar que el resto del pulmón tiene características normales. Y en el caso en la imagen de la derecha podemos observar la estructura, el crecimiento de una bula que a lo largo es un caso del crecimiento de una bula en un tiempo de 6 años. La siguiente. En el quiste aéreo, en cambio, vamos a reconocerlo ya que es una colección intrapulmonar igualmente de gas, que tiene una pared lisa de más de 1 milímetro de grosor. Algunas de estas lesiones van a tener un revestimiento epitelial verdadero, como en el caso en el quisto broncógeno, que se va a comunicar con un bronquio, y la mayoría en cambio no lo tienen y son más, característicamente son lesiones postinflamatorias o postraumáticas. Aquí podemos ver la imagen de la izquierda que corresponde al caso de un carcinoma broncógeno. Se desarrolla un carcinoma broncógeno que podemos observar un quiste en el lóbulo inferior izquierdo. Está el punto. No, regrésale por favor ya. Lo podemos ver aquí no sé si... No tengo el puntero, pero aquí en la imagen de la izquierda tenemos el quiste, lo podemos observar en el lóbulo inferior, izquierdo. No sé si lo puedo enseñar con el puntero. No, en la imagen de la izquierda. Perdón. Es ahí justo en el lóbulo inferior izquierdo. Ahí podemos ver una hiperclaridad pulmonar que corresponde al quiste previo a un carcinoma broncogénico. Y en la imagen de la derecha vamos a observar el caso de un quiste que tiene una forma irregular y también una pared fina que además presenta disminución de la atenuación en el lóbulo inferior izquierdo. Ya la siguiente. Ya. En el caso de la vesícula Oblet, también que se la conoce, es una colección de gas cuyo tamaño va a ser menor a 1 centímetro y que va a estar entre las capas de la pleura visceral. Van a estar principalmente en la porción apical del pulmón y no en las radiografías simples de tórax, no se las puede observar comúnmente, pero sí se lo va a observar con claridad en las tomografías, donde en la que en cambio no se puede diferenciar fácilmente del enfisema paraseptal.
Cuando se presenta la ruptura de una de estas vesículas, puede provocar la aparición de un neumotórax espontáneo. Podemos observar aquí, en la imagen de la izquierda, podemos observar todas las vesículas que se encuentran alrededor, al menos en el pulmón derecho. Podemos observar alrededor en la periferia prácticamente cómo están los pequeños espacios que corresponden a las vesículas. Y en las dos imágenes no sé siguientes, si son mis separadores. Perdón. Se te escucha un poco entrecortado. No sé, Jennifer, ¿usted lo escucha bien? Sí, doctor, sí se escucha bien. A ver, avance, creo que me internet fallando. Ya. En la imagen del medio, donde señalan los círculos rojos, podemos observar los bleps también que se pueden diferenciar con más claridad luego de haber logrado la succión del neumotórax que estaba presente ahí, un neumotórax espontáneo. Y en la imagen de la izquierda podemos observar señalados ahí los bleps apicales, que es el caso de una persona con abuso de sustancias, en el que se presenta también un neumotórax parcial superior luego de la succión. El siguiente. Ya. El neumatocele, en cambio, son estructuras que de igual manera contienen gas y sus paredes van a ser delgadas. Representan espacios aéreos que son distales, dilatados por un mecanismo valvular, ya que la obstrucción de un bronquio o un bronquiolo se presenta la presencia de una obstrucción de un bronquiolo o un bronquio secundario a una neumonía estafilocócica, generalmente. Aquí podemos observar en esta imagen la presencia, el desarrollo de la enfermedad. Podemos primero una opacidad heterogénea que va a estar en el pulmón derecho. En la tomografía, en la segunda imagen, en la imagen B, que se tomó la tomografía, se puede observar la consolidación que ya se está formando en el segmento apical del lóbulo. Y en la radiografía, en la siguiente, en la imagen C, en cambio vamos a ver una opacidad triangular y una lesión cavitatoria con nivel hidroaéreo, que va a estar la podemos observar justo en el ángulo costofrénico. Y la última, que ya es prácticamente el resultado de toda la enfermedad, que se presenta en una tomografía, la tomografía que se presenta ahí, la tomografía computarizada, que se puede observar la consolidación y una cavitación también en el segmento apical del lóbulo inferior derecho, que está formando una imagen quística que tiene también un nivel hidroaéreo. En este caso se trataba de una infección producto de Staphylococcus aureus. La siguiente. Los quistes aéreos traumáticos, en cambio, estos van a ser resultado de una laceración pulmonar, ya sea por un traumatismo cerrado, y tienen una resolución que se lleva a cabo en alrededor de 4 a 6 meses. Aquí podemos observar, este es el caso de un paciente que también tuvo un traumatismo, en el que vamos a ver una imagen cavitatoria que tiene unas paredes engrosadas y también tiene opacidades intersticiales para iliares y adyacentes a la lesión. En el caso se presentó con una contusión en el hemitórax izquierdo, que es donde podemos observar las lesiones. La siguiente. Ahora vamos a ver las bronquiectasias quísticas, que corresponden generalmente a claridades múltiples, como se las conoce, que tienen una forma redonda. Sus paredes son delgadas y van a estar agrupadas en los lóbulos inferiores, y también van a presentar dilataciones oculares en las vías aéreas, en el caso de bronquiectasias quísticas o varicosas. Aquí podemos observar en la imagen izquierda que es producto de una infección crónica, como en el pulmón derecho mayoritariamente se pueden ver las bronquiectasias quísticas, y en las dos imágenes de la izquierda se trata de una radiografía simple, en la que vamos a observar diferentes estructuras que igual da paso a la formación de la bronquiectasia quística. Son partes de las estructuras que también se pueden observar, que la primera, que es en anillo, como podemos ver con las flechas cortas que están ahí, una imagen quística, que es la flecha que podemos ver en la imagen de la derecha, que es la flecha pequeña que no tiene relleno, y una
imagen que se conoce como imagen en rail de tranvía, que es podemos observar que está señalado por la flecha larga, porque son estructuras adicionales que se pueden observar. Pásale a la siguiente, por favor. Esto con más para poderlos identificar, vamos a ver que existen diferentes tipos de bronquiectasias. La primera que podemos ver, la primera imagen que están ahí rotulados con el número, es una bronquiectasia cilíndrica. La segunda corresponde a una bronquiectasia varicosa. La tercera, que es en la que nos estamos enfocando, la bronquiectasia quística. La cuarta, una bronquiectasia localizada, que podemos ver está únicamente en este caso en el pulmón izquierdo. Y la quinta, que corresponde a una bronquiectasia difusa. Ya la siguiente. Ya. Ahora vamos a ver la hiperclaridad pulmonar unilateral, que se produce por una disminución del flujo vascular pulmonar. Puede producirse por diferentes causas, principalmente una alteración primaria vascular, o también a la derivación de sangre lejos de un pulmón que va a producir un atrapamiento de aire, o también puede producirse por la combinación de ambas alteraciones. En las imágenes superiores podemos ver cómo claramente se presenta el colapso del pulmón superior izquierdo y se puede notar señalado con las flechas una hiperclaridad alrededor del arco aórtico, que se produce por la hiperinsuflación del lóbulo inferior izquierdo que asciende hasta el vértice pulmonar. Y en la imagen lateral que podemos ver, la radiografía lateral que está junto a esta, podemos observar que el colapso del lóbulo superior izquierdo y también un aumento de la densidad anterosuperior y por consiguiente también el desplazamiento anterior de la cisura mayor y la hiperinsuflación del lóbulo inferior, que es producto en este caso por un cuadro de atelectasia. Y en las imágenes inferiores, este es un caso de una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial y atelectasia, que en la primera imagen, en la radiografía posterior anterior, vamos a ver un desplazamiento hacia la derecha de todas las estructuras mediastínicas y también de las vías respiratorias centrales, que además va a presentar una reducción del volumen pulmonar derecho. Y podemos observar igualmente un pulmón en el plano axial, podemos observar el pulmón derecho disminuido de tamaño y las estructuras mediastínicas de igual manera como se observa en la anterior, desplazadas hacia el lado derecho. Siguiente. Pueden darse también otros tipos de alteraciones como la hipoplasia de la arteria pulmonar derecha o también de la izquierda, que van a producir esta imagen de un pulmón hiperclaro y también de menor tamaño. Algo muy similar a esto se va a ver en una resección o atelectasia lobular, en la que el pulmón restante se va a insuflar para poderse acomodar al hemitórax y va a atenuar de esta manera los vasos pulmonares y también puede producir una hiperclaridad. En este caso vamos a ver en la imagen de la izquierda el caso de un carcinoma macrocítico, en el que podemos observar la obliteración del bronquio superior izquierdo producto de una masa iliar y va por ende a producir una atelectasia completa del lóbulo superior izquierdo. Y en la imagen de la derecha, otro caso que también en los que se puede presentar hiperclaridad, que se va a dar un efecto valvular que puede ser por un tumor por un cuerpo extraño, como es en esta imagen, que va a producir un atrapamiento aéreo, y la derivación sanguínea, que va a dar como resultado la hiperclaridad unilateral, en el que podemos ver que este es el caso de un niño que estaba jugando con arena y luego empezó a presentar síntomas de dificultad respiratoria, y con la radiografía se puede encontrar el cuerpo extraño que está señalado con la flecha blanca, que produce el efecto valvular ya mencionado y el atrapamiento de aire, que a su vez va a provocar un desplazamiento del mediastínico izquierdo. La siguiente. Otro caso que también es muy común en la hiperclaridad pulmonar unilateral es el síndrome de Swyer-James, en el que también se conoce como el pulmón hiperclaro unilateral y va a ser producto de una infección por adenovirus que es durante la infancia. Es un cuadro que presenta bronquiolitis obliterativa simétrica, que va a presentar de igual manera un atrapamiento de aire y principalmente a la expiración, y acompañado de hipoplasia de la arteria pulmonar secundaria, que producen la hiperclaridad del pulmón de manera simétrica. Ese podemos observarlo en la imagen de la izquierda, que es el caso del síndrome, y en la imagen de la
la derecha también podemos observar un caso en el que una grámbula puede, en el lóbulo superior derecho está presente, como lo podemos ver, delimitada ahí con sus paredes, y el resto del pulmón se lo puede observar normal. Entonces, también, no, pues era el siguiente, creo que era el siguiente. No, regrésale, por favor. Y en este caso, en este caso de la imagen, en los casos que se presentan por el enfisema que va a producir un pulmón hiperclaro de igual manera, que es frecuente en como lo mencionamos aquí, en la enfermedad bulosa, que es justo la característica que podemos observar. Ahora sí, la siguiente. Ya. Ahora en la hiperclaridad pulmonar bilateral van a tener un aspecto similar a cuando se realiza con una placa con sobreexposición, o también en pacientes muy delgados. En el caso de la hiperclaridad pulmonar, los pulmones hiperclaros bilaterales se producen por una disminución del flujo sanguíneo pulmonar. En casos también como en el enfisema pulmonar, vamos a ver hiperinsuflación con atrapamiento de aire en expiración y también la destrucción de la microvasculatura. Y de igual manera esto va a producir una atenuación de los vasos segmentarios y lobulares que van a presentar la hiperclaridad del pulmón. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda un caso de enfisema pulmonar y que produce la característica de los espacios hiperclaros bilaterales. Y en el caso y en la radiografía de la izquierda que van a presentar pulmones hiperinsuflados, que podemos observar las cúpulas diafragmáticas en la altura de los octavos arcos costales anteriores y un mínimo incremento en cuanto a la densidad parailiar. La siguiente. Ya. La disminución del flujo también puede ser producto de una estenosis pulmonar congénita, que va a estar relacionada con la tetralogía de Fallot, o también puede ser secundaria a una obstrucción de la circulación pulmonar, como es el caso de la hipertensión arterial, o también como en el tromboembolismo pulmonar crónico. Aquí podemos observar el caso del flujo disminuido, producto de un tromboembolismo que es en la arteria pulmonar. Como lo podemos observar en la tomografía, en el plano axial, se encuentra bloqueando el paso normal de la circulación, por lo que va a presentar pulmones hiperclaros. La siguiente. Otro caso en el que también vamos a ver hiperclaridad pulmonar bilateral es en el asma, en el que provoca de manera transitoria atrapamiento de aire y por ende va a producir una atenuación de la vasculatura de manera bilateral y por la hiperinsuflación se va a presentar la hiperclaridad. Aquí podemos ver el caso de una crisis asmática que presenta hiperinsuflación pulmonar y atelectasias bivasales, como los podemos observar, lo que va a producir una imagen de un pulmón hiperclaro. Ya, ahora vamos a hablar de la efusión pleural. Para nosotros poder tener algún signo radiológico en un derrame pleural, bueno, esto va a depender de la cantidad de líquido presente, de la posición del paciente en el momento de tomar el examen radiológico y de la presencia o ausencia de adherencias entre las pleuras parietal y visceral. Daniela, perdón, la interrumpo. Vamos a dejar esta parte hasta ahí para poder continuar con la prueba, ¿ya? Y luego en la siguiente clase vemos derrame pleural para poderle dedicar unos minutos y recapitular también lo previo. Muy bien.